Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Amigos, ¿cómo están? Queremos saludarlos, desearles que Dios les bendiga, agradecerles que nos estén sintonizando y en esta ocasión avanzar también con exposiciones en esta serie Descubriendo al Mesías de las Grandes Profecías. Queremos hablarles en esta ocasión de una parábola más de Jesús, varias parábolas que vamos a examinar, todo aquello que represente que el Maestro vino a exponer grandes verdades en cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas que el Antiguo Testamento ya presentaba, que el Cristo habría de venir a la tierra para dar las verdades, la luz que Dios quería dar al mundo. Acordémonos que esta serie tiene el propósito de cumplir el propósito del Señor. ¿Cuál era? Que se viera a Jesús, al Cristo, como un gran regalo de Dios. Vamos a repasar un viejo texto que ya mostramos al comienzo de esta serie. Aquel texto de San Juan capítulo 4, cuando Jesús dialoga con la mujer samaritana. Vamos a hacer un repaso de ese texto para mirar las intenciones originales de Dios al proveer las profecías mesiánicas primeramente y su cumplimiento después en la persona de Jesús el Nazareno. Abrimos pues San Juan capítulo 4, desde el versículo 5 en adelante, allí puede ser, para mirar el contexto, y especialmente en el diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana. Acordémonos que este era un pueblo muy despreciado en los días de Jesús. En verdad, habría razones para ello, ya que provenían de un origen, de un trasfondo muy idolátrico. Los samaritanos eran muy mal mirados en aquel tiempo, pues era la confluencia de varias etnias luego de la destrucción del reino del norte. Acordémonos, el reino se había partido en dos en tiempos del hijo de Salomón, y el reino del norte, iniciado por Jeroboam I, este hombre se le ocurrió, para que la gente no volviera a Jerusalén, al reino del sur, de acuerdo a los mandatos que Dios había dado, de que 3 veces al año toda la nación debía congregarse en Jerusalén, en el templo, por las fiestas nacionales. Entonces a Jeroboam I se le ocurre crear nuevas fiestas. Esto ofendió muchísimo a Dios y en consecuencia este reino, que duró exactamente 200 años, allí se mantuvo con prácticas nuevas, fiestas nuevas, hasta que Dios permitió su completa destrucción por medio de los asirios. Ahí estamos mirando una imagen de ambos reinos, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, y cuánto que Dios tuvo paciencia con este reino. Al ser destruido, pues, el reino del norte, cuenta el libro de Reyes, cuando se puebla nuevamente Israel. Esto se hace con etnias, con naciones que van viniendo y trayendo sus propios dioses. Y de esto surgen los samaritanos, que sobreviven con el paso del tiempo hasta el tiempo de Jesús. Miremos pues entonces el diálogo tenido entre Jesús y la samaritana, y ella, recordemos, con un trasfondo idolátrico. De allí, insistimos, el rechazo judío a toda esta comunidad de descendientes de esas etnias mezcladas con paganos como consecuencia de la destrucción del reino del norte. Miremos pues entonces San Juan 4, desde el versículo 5 en adelante. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad o posesión que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, un pozo, un aljibe. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al aljibe. Era como la hora sexta, hora del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber, dame agua. Es una manera cortés de parte del maestro para iniciar un diálogo con ella.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí ya miramos ese conflicto que había en el primer siglo y que durante siglos lo hubo, del rechazo judío hacia esas etnias mezcladas con idolatría. Y la respuesta de Jesús a continuación es la que nos importa para nuestra serie Descubriendo al Mesías de las profecías mesiánicas. Bien, dice acá: respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Notamos, si conocieras el regalo de Dios. Jesús se ve a sí mismo como el regalo. Es la entrega que Dios hace a través de las profecías mesiánicas. El regalo que Dios quiere dar a todos los hombres. Saben, amigos, que si miráramos la Biblia como la presentación, la revelación de un regalo de Dios. Aquellas personas que necesitan gracia, poder, perdón, misericordia, ayuda, incluso material, espiritual, moral y material, verían a Dios como el proveedor de un regalo. Y ese regalo se ve en dos partes: primeramente en una profecía, llamamos profecías mesiánicas, y luego el cumplimiento, cuando esa profecía que anunciaba tiempos, personas, revelaba conductas, luego se cumple en la persona de Jesús el Nazareno. Y Jesús, cuando vivió en la tierra, cuando se movió, pues hizo cosas maravillosas. Esto ya lo miramos en las exposiciones anteriores. Pero ahora estamos mirando las enseñanzas del Cristo, en la forma en cómo Él se abría ante el público, ante la gente, miraba los corazones. Él solía moverse con la gente humilde porque estaban dispuestos a aprender, a escuchar, aún con los fariseos y gente talentosa, pero los más de ellos, pues que se creían sabios, rechazaban a este hombre humilde, campesinos diríamos hoy, que se movía entre la gente humilde y aún entre la gente pecadora. ¿Qué podían aprender de este hombre? Y sin embargo, la profundidad de las enseñanzas de Jesús es lo que nos importa. Y en este caso vamos a aprender una lección muy importante sobre el tema del ojo, en este tema que vamos a escuchar, y que esto nos ayude a edificarnos. Bien, con esta pequeña presentación vamos entonces a algunos textos de las profecías mesiánicas. Uno de ellos, que lo hemos repetido con constancia, pero es bueno repasarlo, es el que se encuentra en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Bien, ahí tenemos Isaías 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Este es el plan de Dios, que finalmente el Israel, pero entiéndase, Israel, hay quienes leen el Israel carnal, y se olvidan que Jesús hizo la transposición, allí el traslado en Mateo 21, 43, cuando les dice a los judíos allí que escuchaban su parábola, yo les digo que el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, 43, ahí tenemos el texto. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y acerca de un genuino judío, el apóstol Pablo enseña ya nuevos pensamientos basados en el Antiguo Testamento, que judío no es el que está circuncidado físicamente. Primeramente, vamos a mirar este asunto del valor de un judío. ¿Representa ganancia? ¿Representa el nombre judío, su experiencia, su posesión, lo que él tiene, representa importancia para la humanidad? Claro que sí. Fíjense en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a leer esos textos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y entonces el apóstol Pablo responde: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Notamos entonces que
El judío aventaja porque tiene posesión de la palabra de Dios. A ellos les llegó la palabra de Dios, no a otro pueblo en el mundo. Por lo tanto, si alguno dice que también hay voz de Dios en otras culturas, tengamos cuidado porque hay ciertos dirigentes mundiales que mencionan que Dios está en todas partes, que Él también se reveló en otras comunidades, vamos a decir, ser específico, la comunidad musulmana a través del Corán, o las comunidades persas a través de escritos como el Zend-Avesta, y así escritos sagrados que habría en otras comunidades mundiales. Y hay que tener mucho cuidado cuando afirmamos tales cosas, porque supondríamos con ello que Dios se revela en diferentes partes. No es así, no es así. Ahí tenemos imágenes de libros sagrados en otras culturas. Y aquí si alguien diría, claro, ustedes, ¿por qué se cierran solamente con el judaísmo y su Biblia, el Tanaj o el Mikra, el Antiguo Testamento de los judíos? Porque allí se revela la aparición del Cristo. En otras literaturas no se habla, es muy importante. Y el Cristo es el centro de la revelación de Dios. Que el Cristo, el regalo de Dios, aparecería allí con un plan específico de parte de Dios. Y entonces, cuando aparecen comunidades, allí vale la pena estudiar las pretensiones de cada cual. Si la comunidad persa dice, acá tenemos revelación de Dios también. Abran los libros, miren allí que Dios se aparece acá también. Y, lógicamente, es una propuesta, estamos invitados para examinar. Y uno diría, ¿será realmente cierto? Lógicamente, los expertos pueden traernos los textos y los examinamos. Pero nuestro tema de hoy es exaltar al Cristo. Esta es la razón que nos convoca acá. Descubriendo al Mesías de las profecías mesiánicas. Es lo que estamos estudiando aquí, lo que nos convoca en estas reuniones. Y por lo tanto, examinamos la Mikra o Tanaj, que es el Antiguo Testamento de los judíos. Y ahí miramos. Y entonces, esa es la ventaja. Pero entonces, de un judío. Pero el judío, diríamos, entonces el judío ordinario, el judío ortodoxo, el judío carnal, el circuncidado. Ahí tenemos entonces, en la edición de Katz, este es un autor judío que tradujo la Biblia del hebreo, la pone en tomos, como estamos mirando acá, la pone en español, también muy interesante la traducción de este autor, Katz, Biblia que podemos recomendar, está en la edición en 2 tomos en español, hebreo-español. Pero entonces, el planteo que hace el apóstol Pablo, judío. Vamos a leer ahora a continuación de Romanos capítulo 2, desde el versículo 25 en adelante, un planteo, diríamos nuevo, pero ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué es ser un judío circuncidado? ¿Será que la circuncisión que hace distinción? El judío ortodoxo, el judío natural, carnal, él está circuncidado. Cuento como anécdota que en Alemania comunidades de judíos jóvenes están en contra ya de esa tradición ancestral. Allí estos jóvenes hacen que sus hijos ya no se circunciden y los ancestros, los abuelos, están escandalizados. ¿Cómo se va a perder algo que los distingue en todo el mundo? Que un judío, una de las primeras características es que esté circuncidado al 8º día, como manda la ley de Moisés. Y el judío entonces se enorgullece, yo estoy circuncidado, por lo tanto de pura cepa descendiente de Abraham. La pregunta es, la pregunta bíblica, ¿es correcto esto? A la luz del apóstol Pablo, él contradice esta afirmación basado en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar entonces en Romanos capítulo 2, desde el versículo 25 en adelante, leemos lo siguiente. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es nada. Viene a ser incircuncisión como la del gentil. Si pues el incircunciso, el gentil, guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión a la vista de Dios? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, los mandamientos, las ordenanzas de Dios, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión a cuestas eres transgresor de la ley. Uno condena al otro. Y notemos acá,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Noten, tremendo desafío, un cuestionamiento que hace el apóstol Pablo, que él se enorgullecía de ser judío de pura cepa, bien circuncidado. Y él tiene por nada todo ello porque enfatiza otro aspecto, que es Cristo y la obediencia a su mandato. Y leemos a continuación. Sino que es judío, y ahí tenemos ya entonces la definición nueva del apóstol Pablo, basado en el Antiguo Testamento, texto que vamos a leer ahora, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, esa es la que vale, aun siendo uno incircunciso físicamente, sino que el judío es el que es adentro, en el alma, obedeciendo el mandamiento, y la circuncisión que vale es la del corazón, en espíritu, no en la letra, como la letra manda, hay que circuncidarse físicamente. Ese mandamiento de la letra y la circuncisión exterior ya no sirve si uno es violador de la ley, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a ver los textos del Antiguo Testamento que prueba ello. Uno está en Jeremías 4:4. Miremos ese versículo donde Dios enfatiza que la circuncisión, la que vale, es la del alma. Y luego entonces uno se hace físicamente y exteriormente se muestra, él es judío y descendiente de Abraham. Pero si adentro te has circuncidado el alma, sacarse la grasa. De paso, amigos, recuerden, tocamos este tema, queremos hablar de ello, porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el alma. La parábola del ojo, que en un momento más vamos a estudiar. Y la diferencia entre un judío carnal, ortodoxo, judío de pura cepa, diríamos ahora, circuncidado, contra este judío espiritual, a pura honra. Y esto hay que darle importancia. Es una doctrina del apóstol Pablo, bíblica, cristiana, y que se enfatiza, y la que nos enseña del judaísmo nuevo, de un Israel espiritual que tiene que ir creciendo. Pero muchos se han quedado con el Israel carnal. Y supuestamente que en las profecías de Apocalipsis, que habla de los 144,000 de las tribus de Israel, y entonces uno piensa en el judaísmo, en el viejo judaísmo, y olvida lo que Pablo había enseñado, de este judaísmo que es el que se debe prestar atención. Miremos pues entonces en Jeremías 4:4 cómo se expresa el Señor acerca de la limpieza del alma. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Amigos, déjenme ilustrarlo para que sea gráfico. Y espero no ser ni ofensivo ni repugnante, especialmente para la audiencia femenina, en la descripción de la circuncisión y el aparato masculino. Allí, en el aparato masculino, está la cabeza o glande del miembro masculino y el prepucio, esa piel que lo rodea. La circuncisión, pues, significa quitar esa piel para que allí se descubra el prepucio y no se acumule esmegma, que da mucho mal olor. ¿Sí? Las mamás saben esto cuando tienen que a sus bebitos, a sus niños, la mamá le pela. De otro modo, cuando tiene fimosis, allí el niño no puede pelar, puede convertirse en infección. La mamá se preocupa. El doctor, el pediatra, le dice, usted tiene que empujar para que el varoncito descubra allí su miembro, su cabeza, y entonces se pueda limpiar. Ha habido casos en que ha pasado años y el niño acumula secreciones o esmegma, que puede causar infección. Y entonces la mamá luego limpia todo eso, ¿verdad? Queda limpio. Bien, ese prepucio o piel allí se quita y queda descubierto. En la vida espiritual, Dios toma esa figura para aplicarla al corazón. Y antiguamente pues se creía que el asiento estaba en el corazón. Y el corazón pues curiosamente tiene un parecido con la cabeza del miembro masculino. Solo que a la vista de Dios ese corazón se llena de esmegma, de basura, que da mal olor. ¿Y qué dice el Señor? Quiten el prepucio, allí la piel que cubre, la grasa que cubre, y entonces descúbrenlo y queda un corazón limpio. ¿Se entiende la figura? Bien, a eso apunta. Vamos a leer otra vez el texto de Jeremías 4:4. ¿Sí? Para que se vea que Dios desea con razón. Este corazón que está adentro, en forma figurada, allí descúbrenlo, quítenle la esmegma, saquen el prepucio para que quede limpio y límpienlo. A ver, miremos el texto.
Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio, la piel que rodea el corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que yo me enoje contra ustedes. O miremos el texto también de Deuteronomio 10, 16. Ahí aparece también, ya en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, la idea de una circuncisión espiritual. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Notamos? Así que este era el valor que le daba el apóstol Pablo a esta circuncisión del alma. Miremos ahora en Ezequiel, vamos a buscar allí, en el capítulo 36, también versículo 25 en adelante, la forma en cómo Dios se expresa acerca del corazón que está acá, que hay que limpiarlo. Y Dios quiere sacar la basura que hay adentro. Porque el tema que hoy miraremos de la parábola del ojo, de Lucas 11, tiene que ver con ese asunto de lo que hay adentro en el alma. Por eso estamos gastando unos minutos para dedicar atención a esa circuncisión del alma. Miramos pues entonces Ezequiel 36, 25, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, ahí lo tenemos, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, se usan ilustraciones, acá se habla de piedra. En Jeremías 4:4 y Deuteronomio 10:16 se habla de un prepucio lleno de esmegma. Ahí agregamos esta figura del esmegma, de esa grasa, secreción que forma el mal olor allí en los niños, cuando tiene fimosis y no logra descubrirse la cabeza del aparato masculino de los niños. Y entonces quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne limpio, sin esmegma. Es lo que intenta decir allí el texto también. 27. Y pondré entonces dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bien, vamos otra vez a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Completamos la lectura. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ahí hablamos de Israel. Y es el Israel espiritual, el circuncidado espiritualmente. Los judíos del espíritu, no los circuncidados en la carne. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y esta partecita: y él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión sale la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Efectivamente, de Sión, de Jerusalén, de los judíos, sale la voz de Dios, y allí Dios enseña su ley, como lo hizo Jesús, que Él enseñó. Él era la ley andante, caminante. Él era la expresión de la ley. Si Él ya había dicho: yo no vengo para abolir la ley. Recordémonos Mateo 5:17. Yo la vengo a cumplir. La vengo a cumplir con mis pies, con mis manos, con mi boca, con mis ojos, con mis oídos. Yo vengo a cumplir la ley de Dios, no a abolirla. Y efectivamente, todo lo que Él hizo es exaltación de la ley de Dios. Esta es la enseñanza suprema del Cristo, exaltando la ley, como la miramos acá. No penséis que he venido para abrogar o anular, la palabra significa anular, la ley o los profetas. Yo no he venido para anular, vengo para cumplir. Al punto que miramos el versículo 19. En la forma como tratamos el mandamiento es como Dios nos trata. Dice el versículo 19 ahora: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y se atreva a enseñar a los hombres, muy pequeño, miserable agrego yo, será llamado en el reino de los cielos. Pero al revés, noten, más cualquiera que los haga y los enseñe, es decir, que los cumpla y enseñe a la gente, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Y un ejemplo aparece en el versículo 21, para que notemos cómo Jesús exalta la ley, los 10 mandamientos. Miremos en el versículo 21, cuando toma un ejemplo, uno de los mandamientos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Recordemos, este es el 6º mandamiento del Decálogo. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya es culpable, ya violó el mandamiento.
O sea, enojarse es homicidio, es matar a la vista de Dios. O cualquiera que le diga necio a su hermano, ya es culpable ante el concilio. O cualquiera que le diga estúpido, fatuo, ya queda expuesto al infierno. Notamos que no es solamente tomar un cuchillo o una pistola con lo cual se mata, sino con las palabras, el espíritu, el genio. Miremos más todavía en el versículo 23 de un creyente adorador que va a la iglesia, pero está enojado con su hermano. ¿Qué dice el Señor? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, pero ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué ordena el Señor? Deja allí tu ofrenda delante del altar. No importa qué tipo de ofrenda, si es una alabanza a Dios, si es la enseñanza en la escuela dominical o escuela del sábado, o una predicación, no me importa. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuélvete y presenta tu ofrenda. Notamos, esta es la enseñanza de Jesús, cómo exalta la ley de Dios. Este es un ejemplo. Bien, así como Él enseña, ahora vamos a ver cómo Jesús nos muestra una nueva enseñanza, aunque uno diría nueva. Ya el Antiguo Testamento hablaba del prepucio del alma, quítense la basura que hay adentro. Pero Jesús lo va a enseñar con ilustraciones que capturan el interés. Y este que vamos a mirar se encuentra en San Lucas, el capítulo 11, desde el versículo 33. En adelante leemos pues la parábola. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud. El almud era un canasto de medición, se medía cantidad de cereales allí, sino que la luz la pone en el candelero para que los que entran vean la luz. O sea, la luz hay que ponerla en lo alto. Y entonces ahora propiamente la parábola. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, o que en ti hay, sea tinieblas por causa del ojo. A ver, miremos ahora. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Pero como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Bien amigos, vamos a mirar entonces la parábola que nos quiere decir el maestro. Otra vez vamos a repasar el versículo 34, que así queremos analizar el texto y la relación del ojo con la lámpara, que es el cuerpo. A ver, miremos nuevamente el versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Notemos que acá se nos está diciendo que el cuerpo tiene que estar iluminado, pero la lámpara en sí propiamente va a ser el ojo, que entonces así como luz, el ojo ilumina. Y entonces si este ojo que tenemos acá ilumina rectamente, entonces todo el cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si esto está negro, todo se va a oscurecer. Entonces la luz va a revelarse en el ojo, es lo que Jesús está queriendo decir. ¿Sí? Cuando nosotros prendemos una lámpara, lógicamente miramos el filamento, decimos así. Ya en los tiempos modernos, filamento. Con el gran invento de la transmisión de la luz, de haber descubierto la transmisión y el invento de Thomas Alva Edison, que fue quien perfeccionó el tema de los filamentos, para que entonces la luz pueda ser incandescente, que dure. Cuando él creó los filamentos, pues estaba haciendo pruebas, ensayos, y duraba pocos segundos y se apagaba. Bien, lo cierto es que ahora, ya en los tiempos modernos, prendemos la luz, vemos el foco, la lámpara, y entonces se mantiene. Ahí tenemos un ejemplo de una lámpara y los filamentos que están adentro y se encienden y entonces transmiten. Así también queremos comparar el cuerpo humano, porque hay un filamento, es como el ojo que fuera el filamento, y luego dice todo el cuerpo, es como una lámpara, todo el cuerpo está lleno de luz, e irradia luz, como ocurre con una lámpara. Hay un filamento que es el que se enciende, y entonces toda la lámpara se va a encender. Pero si el filamento se enciende negro, ¿qué ocurre con el cuerpo? Es lo que pasa con la luz negra. Hace un tiempo, hace años atrás, teníamos experiencias con campañas evangelísticas, en donde allí se apagaban las luces, y entonces el evangelista que enseñaba, lo enseñaba en la oscuridad con luces, pero luces negras. Y entonces se encendían y aparecían fotogramas, hologramas también,
en que se podían distinguir, lógicamente, pero era, como decimos, en negativo, como cuando uno apaga las luces, ahí tenemos algunos ejemplos. Esto ocurre incluso en los lugares de fotografías, donde allí los que trabajan pues tienen que apagar las luces y trabajar en la oscuridad, pero ellos están mirando estas luces que se irradian, lo que llamaríamos colores negativos, no los colores ordinarios que miramos cuando hay luz. Bien, en el caso del Señor que nos está enseñando, nos dice que nuestro cuerpo está todo luminoso si el filamento, ahora vamos a usar esa expresión, nuestros ojos. El punto es, ¿qué pasa con los ojos? Saben que el maestro va a darle importancia a uno de los órganos o de las avenidas del alma, como decíamos. Y es el tema del ojo. El apóstol Santiago va a dar importancia a otro aspecto en iguales términos, como es la lengua. Vamos a buscar también ese texto para ir viendo a dónde apuntan el Espíritu Santo al enseñarnos. Y es lo siguiente. Mientras buscamos Santiago capítulo 3, desde el primer versículo, comento lo siguiente. Y es que el maestro va a darle importancia al tema del ojo, por lo cual allí el cuerpo se ilumina, como filamento, diríamos así. Acordémonos que él dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, como filamento. Entonces todo el cuerpo está iluminado como una lámpara. En el caso de Santiago, nos va a decir que la boca, la lengua, el hablar, va a ser el órgano por lo cual nos hace todo perfectos. Una persona según hable, según lo que salga en la boca. Esto está mostrando entonces que más bien pasa por la mente y se expresa por la boca o por los ojos. Queremos hablar de ello. Leemos primeramente el texto de Santiago capítulo 3 desde el primer versículo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, noten la expresión, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque si logra refrenar la lengua, que es lo más difícil, es el argumento de Santiago ahora, también puede con todo, con el resto. He aquí, y da ejemplos ahora. Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su pesado cuerpo. Agreguemos, el caballo, o sea, con la lengua, dominarle la lengua, ya dominamos a todo el caballo. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo y aplicarlo después como ejemplo para nosotros. Va a dar otro ejemplo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Es decir, la nave es enorme y sin embargo con el timón se la maneja donde uno quiere. Con el caballo lo mismo, es enorme, pero se lo maneja con las riendas puestas en la boca. Y ahora entonces la conclusión para nosotros. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y así entonces el apóstol Santiago sigue con su argumento muy bonito acerca de la importancia del dominio de este órgano, la lengua. En el caso de Jesús, le dedica atención al ojo. Amigos, hablemos de este tema y sigamos el espíritu de la parábola. Vamos otra vez a repasar, dijimos Lucas capítulo 11, versículo 34-35. Vamos a centrarnos allí para extraer el profundo significado de nuestro Dios, que nos quiere enseñar. Tengan cuidado con los ojos. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ver, leamos otra vez. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, vamos a hablar del filamento para entenderlo mejor. Cuando tu ojo como filamento es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea, la lámpara se llena de luz. Pero cuando tu ojo, el filamento, es maligno, como ocurre con esa luz negra que contaba yo, también tu cuerpo está en tinieblas. Bien, lógicamente, decimos el ojo porque acá hay una situación con la cabeza y es qué se crea acá, por lo cual con los ojos miramos y afecta las tinieblas que tenemos adentro. Voy a invitar a que veremos textos como el de Mateo, capítulo 15, cuando el Señor habló de las cosas feas que hay aquí en el alma. En Mateo, capítulo 15, voy a invitar a que, versículo 19, miremos ese texto donde Jesús da importancia. No lo que uno entra en la boca, según el judío era muy importante
vivir de las tradiciones ceremoniales. Y era lavarse las manos para que las manos estén limpias, para que si uno tocaba alguna cosa y luego comía, no se llegara a contaminar y se ensuciara ceremonialmente. Jesús dice, no le den importancia a esto que uno come, sino lo que sale. Eso es lo que pervierte, porque adentro hay mucha cosa fea que sale afuera. Veremos entonces el texto de Mateo capítulo 15, versículo 19 en adelante. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre como pretendía el judío. Notamos que Jesús está diciendo que de adentro sale lo feo, cosas tan repugnantes del alma. Amigos, hay quienes cultivan acá ciertos aspectos y el ojo cuando los captura, allí hizo un switch. A ver, voy a decirlo de esta manera. Hay personas que cultivan pasión por la moda, muchachas, por ejemplo. Y entonces es muy importante para ellas el fashion, la moda. Y entonces lucir bien, se miran al espejo, se toman sus selfies, muchachas y hombres también, que le dan mucha importancia al aspecto exterior y se deprimen cuando al mirarse al espejo han ganado algunos kilos y están allí permanentemente con ese drama del fashion, de la moda y lucir. Allí están, vemos ejemplos, ¿no? Muchachas jóvenes, bonitas, nadie niega, todas las muchachas jóvenes son bonitas. El tema es cuando la cabeza se infecta de un pensamiento negativo que vamos a llamarlo, vamos a leer un texto a continuación de Marcos capítulo 7, de cuando la mente se infecta de un pensamiento que no edifica, por lo cual produce envidia. Voy a invitar a que miremos en Marcos, el mismo texto de Mateo 19, solamente que Marcos 7 lo menciona específicamente. Miremos acá, capítulo 7, versículo 21, el mismo que habíamos leído de Mateo. Ahora vamos a leerlo en Mateo 15, recordemos, ahora lo leeremos de Marcos 7, 21 en adelante. Reparemos y ahí vamos a dar importancia a un aspecto, y es ciertas cosas feas y el ojo captura, y ahí se produce un switch entre el ojo y esta cosa fea, y entonces se llena todo de tinieblas. Es de lo que queremos hablar. Miremos el texto primeramente. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿como cuáles? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Reparemos en todo esto porque el ojo va a ser el órgano que permite el switch entre la podredumbre que hay adentro en el alma, que ama la fornicación, que ama cometer este pecado sexual, y luego cuando con el ojo observa hacia afuera el elemento que le hace el switch. Miremos más todavía. 22. De adentro salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, nuevamente la lascivia. Fíjense la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Amigos, déjenme ilustrar lo que voy a decir. Es interesante saber, en el caso de las serpientes, esto se ha hecho experimento, hay un video que lo muestra, en que los animales se excitan, las serpientes, no por lo que ven los ojos. Su órgano para hacer el switch es la temperatura corporal. Tanto que en el experimento se logra meter a una serpiente, se la ajusta, allí digamos, el animal se le ata, de modo que el animal está vivo, pero está atrapado con sus cintas allí para que el animal no se mueva, y se le ponen sus cátodos, estos alambritos electrónicos que van a parar a computadoras, para ver entonces la reacción del animal, y se les tapan los ojos. Lo cierto es que se prende un fósforo, se le acerca allí a la cabeza del animal y el animal se excita. Reitero, tiene sus ojos tapados. Y nuevamente allí se miran la información de los estímulos que su cuerpo manda en las computadoras. Y allí están todas las rayitas. El animal está muy molesto,
¿Por qué? Porque eso significa que se le ha acercado un animal de sangre caliente, que representa un peligro. El animal pues se excita para atacar. Pero hay aquí que en el experimento se le pone un vidrio, así entre el fósforo encendido, el animal que está, no puede ver él, y el vidrio. Entonces cesa el calor, el animal pues se calma. Y entonces cesan también las rayitas allí en la computadora. El animal se calmó porque está el vidrio de por medio. Se quita el vidrio, vuelve el calor nuevamente. El animal vuelve a excitarse, ¿se entiende? Es decir, a molestarse para querer atacar o defenderse de esa amenaza que él no logra ver, pero sí siente el calor del cuerpo. Con esto queremos decir que ahí tenemos un ejemplo también de imágenes que se puede ver los calores que irradiamos nosotros. Hay ciertas, y los colores indican, los expertos saben, qué representa cada color. Y estamos hablando del caso de la víbora, de una serpiente, de un experimento que se hizo. El asunto, amigos, es que apliquemos este principio a los seres humanos. ¿Qué es lo que nos excita? Y aquí depende de lo que miramos con los ojos. Hay personas que al abrir sus ojos les excita, y es según lo que hayan depositado en su cabeza. Así como la víbora se excita con el calor, no con los ojos. Su instrumento de conexión entre su naturaleza y el medio ambiente es el calor. Si hay calor, el animal se excita. Si hay frío o no hay temperatura corporal cercana, el animal está tranquilo. En nuestro caso, como seres humanos, como varones o como mujeres, hablemos de los varones primeramente. Cuando el varón con sus ojos mira algo, puede sentir todo el estímulo para excitarse. Y un aspecto muy importante de los hombres es el aspecto sexual. Mira a una mujer, según su cuerpo, su apariencia y todo esto, y el hombre puede excitarse, el varón. En la mujer, lógicamente, pero estamos hablando más enfáticamente del varón. La mujer puede excitarse con otras cosas que sus ojos contemplan. Miremos el texto de Job 31:1, la decisión que tomó este varón de Dios de cuidar esta avenida para que cuando el ojo mirara, allí se cuidara mucho, para que su cuerpo siempre se permaneciera con luz. Él tenía que tomar una decisión de lo que había en su cabeza, de la información que tenía y del estímulo que llegaba afuera, y los ojos eran el instrumento por el cual se hacía el switch entre el estímulo externo y la composición moral que había dentro en su interior. El texto de Jeremías 31:1 nos lo va a revelar. Dice allí: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esto es lo que Dios quisiera que nosotros nos expresáramos, que tomáramos decisiones. En el caso de los hombres, tomar esta decisión. Voy a cuidar mis ojos. Yo voy a hacer un pacto. ¿Cómo voy a mirar a una virgen? El texto del capítulo 31 habla de que él ya trae a su esposa. O sea, no era un hombre soltero para mirar a una virgen, era un hombre casado. Y por lo tanto, dedícate a tu mujer, a tu familia. No mires allá donde se te está prohibido mirar. ¿Sí? En el caso de la mujer, su órgano es el oído. Y toda mujer sabia sabe que debe cuidar su oído, porque por ahí viene el instrumento por el cual se agita todo lo que hay en su interior. Cuando oye en el oído cosas bonitas. Cuando el seductor le dice acá al oído cosas que si el marido no se las dice, viene alguien, hasta el verdulero, el carnicero allí, le dice cosas bonitas y ella oye, se puede estremecer. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene su naturaleza. Estamos hablando del ojo en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, los ojos. Y una de las cosas tiene que ver, dije hace rato, el fashion, la moda. Cuando toda mujer quiere lucir bien, está correcto. Verse ante el espejo, gustarse ella misma, verse agradable. Y entonces, cuando en algunos casos hay un depósito acá en la cabeza de cierto material negativo o pernicioso, cuando se le da mucha importancia a la moda. Y es el caso de mujeres que están a la pesca de averiguar cuál es el último grito de la moda. La ropa que se expone, y entonces que exponen algunas artistas o modelos, y entonces esta mujer pues quiere parecerse e incluso hasta adecua su cuerpo, lo modela para parecerse al artista. Hay un video de un reportaje que se le hizo a un modisto de Colombia. Y es penoso cómo este señor, él expresa lo que él siente
que él apela a esos sentimientos de la mujer. Y entonces él produce un modelo falso, una mujer, incluso ya en ese tiempo se movían maniquíes con cierta contextura física femenina, pero este hombre, según el video, había creado más una mujer voluptuosa, o sea, de más carnes, etc. Y entonces y le pone la ropa y queda muy bonita, por cierto. Nadie niega esta verdad de la belleza femenina. El punto es cuando el hombre explota para su provecho personal y entonces crea una imagen, y en el reportaje allí se ve a los mismos creadores de maniquíes que dejan sus antiguos maniquíes más delgados, etc., y crean otros más sensuales, y luego les ponen las ropas. Y la mujer va viendo esto y ya en su cabeza, que ya trae una composición acerca de la moda, mira el estímulo externo que está creando este señor, y entonces allí vemos, como miramos en la imagen, muchachas que esta es más agradable a la vista que esta otra que no lo es. Y las mujeres a su vez, tanto las que son delgadas, las que son más rellenas, están ellas componiendo su propia imagen en base al estímulo que están recibiendo. El punto, amigos, que estamos diciendo es, hay un switch entre el estímulo externo y lo que hay adentro. Allí en nuestra cabeza, como dijera Jesús, de adentro salen los malos pensamientos, y uno de ellos, si se acuerdan, hablaba de la envidia. ¿Cuántas veces ocurre esto? De esa sensación de que yo tengo envidia de cómo está aquella mujer, ¿por qué no puedo ser yo lo mismo? O la insensatez, a donde van a parar algunas muchachas con su anorexia o aún su bulimia, que son ya enfermedades declaradas y que tienen que ser tratadas. Pero esto con tiempo podría verse cuando con inteligencia reaccionamos frente a esto, así como un vicioso es el caso de la mujer ninfómana, pasión por actividad sexual permanente, o satiriasis en el hombre, pasión permanente sexual, de tener cópulas todo el tiempo, es una enfermedad de la cabeza. Esto se puede controlar cuando con tiempo descubrimos que los ojos son los que están provocando el switch, hacen la unión entre el estímulo externo y lo que hemos cultivado acá adentro. Notemos con esto que ya la Biblia traía ejemplos al respecto, como vamos a ver el caso de hombres que tienen otro depósito en la cabeza y el ojo lo mira, inmediatamente se hace el switch y el hombre puede echarse a perder. Vamos a ver este ejemplo en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, quiero invitarles a mirar el texto, la experiencia de Giezi. Giezi fue el criado del profeta Eliseo. Eliseo pues recibe allí al general sirio Naamán leproso. El hombre estaba enfermo y entonces vino a buscar curación en el profeta Eliseo. Y él se vino con todo el aparato de regalos para impresionar al profeta. El profeta lo miró, incluso hasta lo despreció, y Naamán pues decía, yo creía que el profeta vendría, me visitaría, me diría, hágase esto, hágase lo otro, por la enfermedad que él traía. Hasta que finalmente tienen el encuentro. Y allí vemos al profeta Eliseo que le da la instrucción. Y Giezi, que está observando más atrás, y que le dice, zambúllete 7 veces en el río Jordán, y tu lepra se va a curar. Y así fue. Y Naamán quedó impresionado con la orden y la curación. Bien, lo cierto es que el texto nos cuenta que Naamán no le pudo dar regalos al profeta. El profeta estaba en otra onda como para recibir un regalo. Y entonces le dice Naamán, aunque sea por lo menos, dame animales, yo voy a mi tierra feliz que me curé de la lepra. Pero si el rey me dice, mi rey me dice, ven aquí, vamos a adorar juntos a este Dios pagano, yo pido que Dios me perdone, porque ahora descubro quién es el verdadero Dios, pero estoy bajo sujeción de mi rey. Entonces el profeta dice, vete en paz. O sea, le aceptaba pero el hombre recién estaba aprendiendo del poderoso Dios Jehová de los judíos. Pero he aquí que cuando Naamán regresa, y esto es lo que nos va a importar ahora, Naamán está regresando allí, Giezi le aparece. Y vemos el switch, esto es lo que importa. Y este es el texto, amigos, ahí tenemos una imagen en caricatura de lo que vamos a leer a continuación. Y es, cuidémonos, que el ojo no llegue a ser el que nos traicione. De eso está hablando Jesús. ¿Y qué significa esto? Y es cuando estamos contemplando algo. Y acá cultivamos algo. Y esto es, yo dije hace rato, la moda, el sexo,
o las posesiones materiales, de que le hayamos dado más valor e importancia. Puede ser la música, en fin, elementos que cuando salen afuera nos pueden hacer mucho daño. En el caso de que quien cultiva imágenes sexuales, pornografía, y ve un estímulo, una muchacha bonita, y con el switch de los ojos, miró a la muchacha bonita y la viola, es un ejemplo. O el fashion, la moda. La muchacha que cultivó demasiado acá la imagen de la mujer perfecta, de su selfish, del espejo, y está allí modelando y haciendo ese ejercicio porque quiere parecerse. Y en algunos casos se sufre abusos como la anorexia, se descuida la buena alimentación y hasta parece ya demasiado demacrada, ya se ve gorda. Yo viví un caso así años atrás. Ahí tenemos el caso de muchachas muy hermosas sufriendo de ese grave problema hasta que puede llevarlas a la muerte. Pensemos en el famoso grupo Carpenter, allí la muchacha que cantaba tenía ese problema. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en la cabeza cultivamos ciertas ideas, ciertos depósitos de preferencias, en este caso de una imagen femenina, y luego con los ojos miramos el estímulo. Miramos allá, la muchacha que tiene, me tengo que parecer, allá tenemos el caso de, esta es la cantante Carpenter, Karen, miren ustedes cómo terminó, famosa cantante, bonito grupo Carpenter, los dos hermanos que cantaban, miren cómo ella terminó. Es un ejemplo, ¿sí? Y así el caso de Giezi que vamos a leer ahora. Leemos pues entonces el texto de Segundo de Reyes capítulo 5, versículo 19 en adelante. Vamos a ver. Y él le dice, el profeta Eliseo a Naamán, curado, vete en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra, Naamán curado de su lepra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído de regalo. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Quedó, digamos, tan picado, tan pegado a las riquezas o regalos que traía Naamán al profeta, jefe, el amo de Giezi. Sus ojos se quedaron mirando porque en su cabeza había cultivado. Y el texto decía de Jesús, cuiden los ojos, que es el filamento por el cual se ilumina todo o se oscurece todo. Miremos cómo quedó la historia. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo. Y le dijo, ¿va todo bien? Claro, lo reconoció, era el criado del profeta que le había curado la lepra. Y él dice, bien, mi señor me envía a decirte, y aquí ya crea una mentira. Y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y él insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y Giezi, contento que le pudo sacar riqueza a este Naamán, usando una mentira, supuestamente que el profeta Eliseo daba esa orden. A ver en qué termina esta historia. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, de los criados del general sirio Naamán, y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se retirasen. Y él entró y se puso delante de su señor, y entonces comienza el juicio de Dios. Y Eliseo el profeta le pregunta, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Yo no he ido a ninguna parte, lo que llamamos el juicio investigador. Esto es algo revelado en la palabra de Dios. Preguntas que Dios hace antes de dar el fallo final. Entonces le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Es lo que tú tienes en tu corazón, el amor por las riquezas y posesiones. Y ahora la sentencia, por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Notamos, amigos? Este es el efecto de un ojo. ¿Cómo decía Jesús en la parábola? Si tu ojo fuere limpio, la lámpara toda va a estar limpia. Pero si tu ojo es sucio, todo se va a ensuciar.
¿Cómo era el ojo de Job? Leíamos Job 31:1, que decía, yo hice pacto con mis ojos de no ver ninguna virgen, para que se ilumine un hombre puro. ¿Cómo cuesta hoy, verdad? A los hombres, a las mujeres, también con su ojo, ya describimos. Deberíamos cuidarnos, amigos, prestar atención a estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y asimismo, miramos el ejemplo negativo de Giezi, cuando Giezi con sus ojos se dejó llevar por las riquezas que vio del Señor y quedó allí, vemos en la caricatura, y Eliseo que le dice, la lepra de Naamán ahora se te viene a ti. Este es el castigo, porque tienes tu ojo malo, pero mucho más, tienes la cabeza llena de, como decía, plata, oro, olivares, viñas, siervos, siervas. Eso es lo que tienes en tu cabeza, y nada menos que el criado del siervo del Señor. Aprendemos lecciones. Tenía razón Jesús de que debemos cuidar lo que hay en nuestros ojos, pero mucho más cuidar los depósitos que tenemos. Si hay acá sexo, quitémoslo. Si hay acá elementos de fashion, modas, quitémosla. Luchemos, limpiemos esto para que cuando nuestros ojos miren, aún un hombre que mira a una mujer bonita, sexual, pueda no encenderse acá porque fue limpiando su cabeza. Lo mismo una mujer que le gusta vestirse bien y ve la moda, pueda estarse tranquila, segura. ¿Por qué tenemos que alterarnos? Si esto está limpio, el ojo mira y miramos cosas limpias y hay luz. Ese es el plan del Señor. Amigos, Jesús es sabio y aprendimos una nueva lección. Así quiere el Señor que aprendamos vez tras vez y participemos juntos en esta serie descubriendo al Mesías de las profecías. Que Dios nos bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.